Buenos días para todos, tanto para las personas que nos acompañan de las diferentes compañías como para mis compañeros de oficina. Hoy los acompaño nuevamente con el tema de inventario. Entonces, ¿qué vamos a poder ver en el módulo de inventario para irlo conociendo mejor? Entonces, podemos ver cómo el módulo de inventario nos permite llevar un maestro de artículos, bien sean bienes o servicios, para manejo de compra-venta, no necesariamente para esto, también lo hemos utilizado para el manejo de artículos en nuestros procesos de compras, cuando nuestra empresa no es de compra-venta o no es de manufactura. En este módulo vamos a poder llevar un seguimiento de las transacciones de cada uno de nuestros artículos. Vamos a ver que podemos llevar o obtener un histórico de nuestras cantidades cuando estamos hablando de artículos que utilizamos para procesos de compra-venta. Y vamos a ver una pequeña manufactura liviana. Nuestro módulo se integra con todos los módulos que maneja GP, por ejemplo, con financiero, porque desde allí se hacen transacciones que van directamente al módulo financiero. Lo tenemos como base para el módulo de compras, de ventas. Lo integramos también con el módulo de proyectos y con manufactura para la fabricación de insumos, para la fabricación de artículos, en la cual manejamos artículos como insumos y luego unos artículos finales. Entonces ya vamos a ir directamente a GP para comenzar todo el proceso que GP nos ofrece desde el módulo de inventario. Entonces, listo, estamos aquí en el módulo de inventario. Lo primero que vamos a ver es cómo creamos un artículo, es el insumo básico para el manejo de nuestro inventario y qué característica le vamos a dar, porque allí también la estructuración de mi proceso. Entonces, acá tenemos un maestro de artículos, él nos solicita un identificador. Esto igual que un tercero, un proveedor, un cliente, un ID de artículo debe ser único, es decir, que si yo ya tengo creado este artículo, el sistema no me va a permitir crear el mismo, porque este ya existe y tiene sus características. Entonces, aquí estamos tomando uno de los artículos que vienen por defecto, pero también podemos crear uno. Entonces, artículo. Maneja una pequeña descripción, aproximadamente 100 caracteres. Aquí tenemos algo que llamamos descripción breve y genérica. Estas las utilizamos para búsquedas. Entonces, por ejemplo, si mis artículos son cajas, entonces aquí en descripción breve le coloco caja y en descripción genérica puedo utilizar la misma caja o caja corrugada, por ejemplo. ¿Esto qué me permite? Cuando yo hago búsquedas acá en el maestro por la lupa, entonces aquí me dice una descripción breve. Entonces en descripción breve yo le voy a colocar caja y él rápidamente me va a listar todo lo que en descripción breve está asociado como caja. El sistema me indica que debo clasificarlo o lo debo clasificar. La recomendación es siempre tenerlo asociado a una clase, porque esta clase tiene ya unas características predeterminadas. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, acá que es un componente, entonces me dice, listo, todo lo que usted asocia a esta clase, componentes, es del inventario de ventas, está haciendo un método de evaluación tipo PEPS, es decir, primeros en entrar, primeros en salir, va a tener un seguimiento por serie, ya ahorita vamos a explicar qué es serie, qué es lote, y me da unas características predeterminadas, unidad de medida, su grupo de precios, nivel de precios, me dice que va a guardar un histórico. Aquí vemos lo que hablábamos en alguna otra capacitación, los índices de escasez mínimos y máximos, y le puedo también configurar predeterminadamente las cuentas contables que van a afectar este artículo. Entonces, cuando yo lo asocio aquí a una clase, el sistema me va a permitir o me pregunta si quiero que este artículo tome las características de la clase. Lo ideal es decirle que sí, porque como les explicaba, el propósito de tener una clase es tener información predeterminada. Entonces, cuando le digo que sí, ya él me dice, listo, es tipo inventario de ventas. Esto quiere decir que voy a tener un seguimiento para compra y venta, que me va a manejar un inventario, que voy a poder decir cuántas unidades tengo en determinado momento. Y voy a llevar su conteo de unidades. Pero también hay otros tipos de artículos, entonces vamos a ver si continuamos. Señora.
Qué pena, una consulta, es que no estoy visualizando, soy yo únicamente, sola está pegada en la imagen de la foto, pero no se está visualizando lo que estás explicando. No, pero sí se ve, debe ser algo con tu internet. Ah, ok, gracias, Nelly. Sí, de pronto Ok, es el internet ya que reviso, está. muchas gracias. Gracias. Bueno, igual vamos a permanecer un momento aquí en esta foto, mientras que en esta imagen, mientras que arreglas tu internet. Listo, entonces decíamos, mi artículo puede ser inventario de ventas, que es el que manejamos para compra-venta. Puedo tener un descontinuado. Descontinuado es después de que lo he manejado como compra-venta, decidí que el artículo de ejemplo 1 ya no lo voy a manejar más, entonces lo voy a descontinuar. El sistema me maneja algo que se llaman kits, y es el poder agrupar varios artículos. Los puedo utilizar para la venta. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo un kit que se llama regalo. El regalo incluye la caja y lo que viene por dentro, entonces regalo escolar. Entonces viene una caja con un cuaderno, con un esfero, con unos colores. Mi kit de regalo escolar está compuesto por los otros artículos, entonces el sistema también maneja kits. Esto los puedo utilizar también para vender básicamente, y se me escapa en este momento si lo utilizo, no, para vender únicamente. Cargos misceláneos son artículos que no tienen seguimiento, los usamos, por ejemplo, para procesos de compras. Entonces, todo lo que yo listo para hacer compras de insumos básicos para el manejo de mi compañía, como café, jabón, insumos de aseo, los puedo crear en mi maestro de artículos como cargos misceláneos y luego ya los puedo llevar al proceso de compras para que allí ya no todas las veces tenga que hacer una orden de compra escribiendo jabón, café, y demás, sino que puedo tener ya mis artículos en una lista. Estos artículos pues no manejan control de inventario. También puedo tener artículos tipo servicio, también lo mismo, los puedo usar tanto para compras, en el proceso de adquisición de servicios, como en el proceso de ventas, porque si junto a mi caja y a mi kit de escolar estoy ofreciendo un servicio de empacado, por ejemplo, se lo puedo agregar allí. Y tenemos el último en horarios fijos, lo tenemos asociado al módulo de servicios de campo. Entonces, por ahora este artículo lo calificamos como inventario de ventas. Luego me dice, listo, si es un inventario de ventas, entonces defíname el método de evaluación. GP ofrece 5 métodos, PEPS, WEPS, tanto en perpetuo como en periódico, y promedio perpetuo, que habitualmente es el que más manejamos. Aún así, el sistema hace un manejo correcto. Si es PEPS, primeros en entrar, primeros salir, o WEPS, últimos en entrar, primeros en salir, perdón. En este caso lo vamos a dejar como promedio. ¿Cuántos decimales de cantidad maneja mi artículo? No manejo ninguno porque las cajas no vienen, yo no compro o no vendo 5.5 cajas, vendo unidades enteras. Me maneja esquema de impuestos. En algún momento también ya vimos los esquemas de impuestos que nos ofrece GP. Aquí entonces le digo cuáles son los impuestos que aplican a mi artículo. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, que tenemos que IVAs de diferentes tarifas o no, o está exento o está excluido. Entonces, tanto para compras como para ventas, le defino cuál es su esquema de impuestos y así cuando el sistema haga match, bien sea en compras con mi proveedor o en ventas con mi cliente, me va a llevar por línea de artículo de manera correcta mis impuestos. Ahora viene una configuración importante y es el sistema me ofrece planes de unidad de medida. ¿Y estos en qué consiste? La posibilidad en que yo tenga conversión, es decir, que yo puedo comprar, por ejemplo, el cartón por toneladas, entonces yo compro un cartón de toneladas y luego en qué lo convierto, yo no vendo nuevamente la tonelada de cartón, sino que ya empiezo a vender por cajitas, entonces la tonelada de cartón de cajas corrugadas equivalen a 300 cajas, entonces aquí configuro mi conversión y cuando yo empiezo a vender, entonces el sistema ya me puede descontar caja por caja las que yo voy consumiendo, pero cuando yo las compré, no compré 300 cajas, sino que compré una tonelada de cajas corrugadas. Entonces, planes de unidad de medida y aquí le defino cuál va a ser su plan. Características también importantes. Les hablaba de tener un seguimiento. Bueno, acá tenemos una casilla de artículos sustitutos. Esto lo utilizamos para manufactura. Cuando yo no tenga caja corrugada, entonces puedo tener una caja lisa. Entonces es decirle, listo, artículo sustituto, caja lisa.
y les decía, hay un seguimiento. En este caso, pues para las cajas no necesitaría porque mis cajas no vienen con lotes, menos con serie. La serie es un número único por cada artículo, es decir, que si yo compré 300 cajas, debería a cada caja darle un número de serie. Aplica mucho para componentes electrónicos o para, también a veces para artículos de laboratorios, medicamentos y demás. El lote también. El lote entonces ya no viene por cada uno de mis artículos, sino que viene por grupos. Entonces, por ejemplo, si yo defino que las cajas corrugadas tienen lote, puede ser que cuando compré la tonelada de cartón, entonces toda esa tonelada de artículo venía con un número de lote específico, lote 1, 2, 3, A, B, C. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando yo consuma las 300 unidades, voy a consumirlas del lote específico. Pero en este caso le vamos a dejar con ninguno es que no tiene seguimiento. Me cuenta todas mis unidades, pero no me da una clasificación específica, decir esto llegó en el lote tal o su número de serie es tal. Bueno, acá vemos algunas otras características. Tenemos un código ABC, esto es para hacer análisis de inventario, aquí lo puedo clasificar. Y el sistema me permite configurar, estas no vienen predeterminadas, las configuro, categorías, son como familias. Entonces, yo puedo decir, mi caja corrugada pertenece a la familia del fabricante, y acá viene una lista, o del tipo de ventas tal. Estas 6 categorías son configurables, se hace la configuración desde la configuración. Del control de inventario, aquí me dice, mira, categorías de usuario, y yo las puedo configurar. Y aquí me despliega las listas, entonces fabricante, ABC, o por la de tipo de ventas, entonces tipo de venta. Sí, aquí está, productos y servicios, servicios outsourcing, servicios. Estas son familias con las cuales clasifico mi artículo. Entonces estábamos en opciones. Es importante, si yo quiero tener un seguimiento de artículos, que siempre esté marcado mi histórico. Guardar histórico. De lo contrario, me permite hacer transacciones, pero nunca voy a poder ver qué transacciones se han movido. En el área, la ventana de cuentas, vamos a poder ver cómo el sistema me ofrece diferentes cuentas para el manejo de las posibles transacciones. Inventario, para cuando lo compre o lo venda. Contrapartida de inventario, por si necesito hacer una transacción, por ejemplo, de ajuste de inventario por un daño. Entonces, ¿cuál es la contrapartida? Costo de ventas para el mismo proceso de venta. La cuenta de ingresos, cuenta de descuento, descuento de ventas. Acá el sistema me permite que yo clasifique mis artículos cuando les presentan algún problema o cuando los estoy utilizando para mi compañía. En uso, en servicio, dañado. Dañado, pues efectivamente se dañó. Todavía tengo mis artículos, no los he mandado a que los quemen, los incineren o algo así. Entonces los conservo en mi inventario, pero en un tipo dañado, y que se van a una cuenta de inventario diferente. En uso o en servicio, la misma. Entonces, si por ejemplo mi artículo los puse al servicio de la compañía, los puedo clasificar para que estos no se vendan. El sistema maneja un esquema que llamamos de entrega directa. ¿Y esto qué es? Si cuando yo compro mis artículos, en este caso, por ejemplo, no la caja, porque la caja sí la voy a necesitar para mi proceso, otro tipo de artículos en los cuales mi proveedor directamente se lo puede entregar a mi cliente, yo puedo tener ese tipo de transacción y lo llamamos transacción de entrega directa. Es decir, yo coloco mi pedido a mi cliente, o el pedido que me hace mi cliente, lo coloco en el sistema e indico que es un pedido de entrega directa, que eso lo hacíamos en el proceso de ventas. Marcando esta casillita, cuando mi artículo vaya a pasar a mi cliente, nunca toca mi bodega. Entonces, por eso el sistema también me pide unas cuentas diferentes, porque el esquema es diferente. Ese artículo no toca mi bodega. Entonces, mi proveedor se encarga de entregarle esos artículos directamente a mi cliente, pero yo puedo seguir y hacer la trazabilidad dentro del sistema. Variación de precio de compra. En algún momento veamos que pues GP me permite hacer una variación cuando hago mi recibimiento, cuando llega la factura, y cuando tengo de pronto costos de descarga también con variación. Entonces me solicita cuenta de variación de precio de compra, devolución de inventario, variación en ensamble o revaluación de costo estándar.
Entonces aquí tenemos efectivamente costo estándar. Costo estándar es informativo, entonces yo digo mi caja de cartón puede valer 300 pesos cada caja, este es informativo. El costo actual sí es el que el sistema me va a ir calculando a medida que yo vaya transaccionando. Básicamente aquí tengo ya las opciones de la configuración básica de mi artículo. Tengo cuentas, tengo clasificaciones. Para las personas que ya han estado en versiones más nuevas, apareció la opción de inactivar artículos. Me parece mucho que es nuevo como de la 2015. No estoy segura al 100%, pero antiguamente no existía. Los que venimos desde la 9, la 10, la 2013, no teníamos la opción de inactivar. Inactivar es que efectivamente ya no lo vaya a usar. Y cuando pues entré en una transacción, el sistema me informa y me diga, este artículo está inactivo, pues no lo puedo utilizar. Entonces, aquí ya creé mi artículo básico. Cuando estoy creando los artículos, debo ir a una opción que llamamos el IRA y es diferentes, más características de mi artículo. Moneda, yo puedo tener mi artículo clasificado para mi moneda funcional, pesos. En este caso, Fabricant pues maneja dólares estadounidenses, pero lo puedo asociar a otras monedas para que cuando transaccione tanto en compras como en ventas, el sistema me lo permita. De hecho, para ventas maneja algo que llama el precio de lista. En algún momento hemos hablado de listas de precios, pero también hay algo que se define como el precio de lista, y el precio de lista es un precio que yo le puedo dar a mi artículo para que opere sin importar quién es el cliente ni nada, sino que ese es mi precio de lista. Y es más, puedo hacer listas de precios basados en mi precio de lista. Entonces yo defino que cuando vaya a vender esta caja, mi precio de lista para la moneda de dólares estadounidenses es de $400. Bueno, en este caso serían pesos, porque $400 valía mucho. Pero puede ser que mis listas de precios se basen en porcentajes a esta. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo lista de precios en la cual le digo, cuando sea de 1 a 100 cajas, dígame que está al 100% del precio de lista. Pero cuando vayamos de 100 a 500 cajas, entonces va a ser con el 90% del precio de lista. Porque ya por mayor volumen, pues les voy a hacer un menor precio. Y aquí así lo puedo configurar y lo puedo definir para las diferentes monedas que la compañía maneje. IRA, lista de precios, esto es básico para el proceso de ventas. Entonces, por defecto el sistema siempre me pide que tenga una lista de precios para mis artículos. Puedo definirle una unidad de medida predeterminada. No quiere decir que es obligatoria. Cuando es predeterminado quiere decir que salen en mis pantallas como primera opción. Pero si el sistema manejara un esquema de unidad de medida de venta de diferentes conversiones, cuando ya lo tenga en la ventana de ventas lo puedo cambiar. Y básicamente sí tengo que tener al menos un esquema de lista de precios si este artículo lo voy a vender, en la cual asocio nivel de precio con moneda. Y lo que les decía acá, mira, podemos hacer listas de precios con porcentajes o con cantidades de 1 a 100, de 101 a 1000 y aquí darle un precio específico. Entonces, es básico. Si este artículo lo voy a vender, al menos una línea de la lista de precios con la moneda por defecto, que sería en este caso dólares estadounidenses, debía tener. Cantidades y sitios. Esto también en las nuevas versiones ha mejorado un poco y mejorado ¿por qué? Porque ya me permite, cuando voy aquí al ir a asignar artículos, ya me permite una marcación. Entonces yo puedo decirle, este artículo lo voy a manejar en diferentes bodegas o también le voy a decir, este artículo está inactivo para diferentes sitios. Esto también es nuevo. Yo sé que en las versiones más antiguas no lo manejábamos, poder hacer esta clasificación. Allí se hacía una asignación masiva o se hacía una asignación por sitios, pero no lo podemos decir una inactiva o estar inactivo para determinados sitios. Cuando yo no he asignado, igual a medida que vaya transaccionando, el sistema me va pidiendo que vaya asignando mi artículo a ese sitio.
Compras. Aquí entonces puedo definir una unidad predeterminada de compras, y es lo que yo les decía. Si, por ejemplo, yo cuando hago la compra no la hago en unidades, sino la hago en una unidad, en una medida mayor, entonces aquí le puedo definir predeterminado y aplica igual que en ventas. Predeterminado no quiere decir que es obligatorio. Me sale por defecto cuando comienzo mi proceso, pero lo puedo cambiar. Revalor inventario con variación de costo. Si marco esta casilla, efectivamente, si cuando yo recibí mi artículo decía que el costo era de 300, pero cuando ya llegó la factura por motivo de cambio de dólar, de algunos otros costos, me facturaron a un mayor valor, entonces le puedo decir que me revalúe para que tome el valor de la factura y me haga un ajuste a mi costo. Y aquí le puedo definir un porcentaje de tolerancia de esa variación. ¿Por qué? Porque no voy a querer que tampoco me varíe en que yo decía 300 y ahora tenga un 3000, ¿no? Entonces puedo manejar un porcentaje de tolerancia. Y veíamos en algún momento el porcentaje de tolerancia de cantidad para el momento en que recibo mis artículos por escasez o por excedente. Les decía, en ese momento se puede manejar a nivel global para toda la compañía desde el proceso de compras o por artículos aquí en esta ventana. Entonces guardo. Y aquí entonces tenemos la opción de integrar mis artículos con mis proveedores. Entonces yo puedo asignar y debo ir asignando a medida que vaya haciendo mis adquisiciones el artículo a los diferentes proveedores a los que los compro. Puedo seguir manejando mi ID de artículo o el sistema me permite que yo le dé la codificación que el proveedor me indique. Entonces, si mi proveedor dice, no, cuando usted me mande la orden de compra, sus artículos deben extraer este código. Entonces decimos CJ001, así. Entonces, el sistema me permite que yo vuelva a codificar, pero solamente para esquema del proceso de compras. Entonces, aquí decíamos que era una caja corrugada. Para el proceso de compras. También me dice la moneda. Puedo de una vez definirlo. Si esta compra siempre la voy a hacer en otra moneda, entonces le puedo cambiar para que por defecto al proceso de compras me lleve la moneda. Aquí manejamos algunos esquemas de pedidos mínimos y máximos que luego puedo listar para efectos de organizar mi proceso de compras. El stock también. Y puedo tener este artículo asociado a N cantidad de proveedores. O sea, puedo asociar mi artículo a todos los proveedores del sistema. Mira. Entonces ya vimos proveedores. Aquí vemos el kit. Entonces, primero, pues este artículo tendría que definirlo como tipo kit. Y luego, si el sistema me dice, listo, entonces hablábamos que aquí era el artículo, se llamaba paquete escolar. Y lo puedo definir aquí como tipo kit. Y la ventana que veíamos o que vemos a continuación es donde yo listo mis artículos que componen el paquete. Unidad de medida, impuestos no. Así básico por hacer el ejemplo. Mira. Entonces aquí ya me va a permitir, aquí yo puedo asociar mis artículos entonces y las cantidades que voy a consumir. Decíamos que íbamos a incluir una caja, un esfero, un lápiz, entonces tengo que tener previamente ya los artículos que voy a asociar en mi kit creados, acá defino cantidades y el sistema me dice cómo quiere el costo de ventas, por artículo componente o del artículo kit. Entonces, habitualmente lo que hacemos es que es del artículo componente, porque yo quiero que cuando yo venda mi kit, pues el costo me lo lleve de lo que vale cada uno de mis artículos componentes. Entonces, esta es la configuración adicional para un kit. Y volvemos aquí a mi artículo. Plan de recursos. Entonces, como les decíamos, podemos hacer para el esquema de compra. De pronto las personas o los usuarios que han manejado manufactura también ven que esto se diligencia para el proceso de manufactura, el plan de recursos.
Y adicional aparecerán otras ventanas cuando tocamos artículos que van al proceso de manufactura. De hecho, la ventana de cuentas es mucho más extensa, pero en esta localización pues no tenemos configurado este modo. Básicamente ya tengo creado mi artículo. Hay una opción que me permite copiar. Entonces, yo voy a crear mi artículo, ejemplo 2, y este artículo tiene muchas características de mi artículo anterior. Entonces, el sistema me permite que haga un copiado rápido de mi artículo anterior. Y me dice, lo quiere con todas las características. Si no quiero algunas de sus características, sencillamente de las que me trae por defecto, las desmarco. Entonces, no quiero el precio de lista o la lista de precios, y le digo que me lo copie. Y aquí le puedo cambiar alguna característica si la necesito. Entonces, básicamente ya creamos un artículo. Dentro del módulo de inventarios, ya vimos cómo creamos un kit. Desde acá también lo puedo tomar. Les decía, el módulo maneja algo que se llama una manufactura liviana. Entonces, manufactura liviana es efectivamente un proceso de producción, pero esto es un proceso sencillo, no es el módulo de manufactura grande, esta es la manufactura liviana. ¿Qué hace? Sí consume, es decir, que yo puedo definir que voy a crear una silla, por ejemplo, entonces voy a configurar todos los artículos que necesita mi silla. Primero tengo que tener sus componentes y luego aquí sí ya voy a definir que voy a crear una silla. Entonces, lo mismo, el sistema me permite que la cree porque este artículo tiene que existir como un artículo final. Y aquí lo activo o lo dejo pendiente. Esto es crear la manufactura liviana. Sencillamente voy a definir los componentes que va a tener mi esquema de producción. Y efectivamente, tanto en cantidades como en costo, pues el sistema me va a consumir lo que yo le indique. Entonces, para crear mi silla voy a definir ciertos componentes básicos. Pues estos artículos son los que tenemos en la compañía de ejemplo, no son definidos para un proceso de manufactura como tal. No tenemos aquí ejemplos del proceso de manufactura. Voy a tomar mi artículo de ejemplo porque este no tiene ninguna configuración particular. Solamente para mostrarles como las características básicas. Entonces aquí está cantidad de diseño. Mi artículo no tiene decimales. En este caso yo debería consumir, digamos que esta es la caja para empacar la silla, debería consumir cantidad de redondo. Entonces sí voy a consumir una caja porque mi silla se va a ir empacada en una caja. Fíjense que tenemos unas fechas efectivas y fecha de caducidad. Estas son importantes porque si yo le coloco una caducidad, quiere decir que después de esta fecha, pues el sistema no me permite utilizar este artículo para hacer mi pequeña producción. Y lo mismo en la fecha aquí de caducidad. Aquí entonces tomamos uno de los ejemplos, lo que pasa es que estos ya son más extensos de los que trae el sistema. Y aquí nos dice, mira, para construir este artículo necesito primero un componente que es este, y este está hecho por otras piezas, y lo mismo este componente tiene otras dos piezas. Y adicional, entonces, a este componente con sus piezas y este otro tiene estos otros artículos adicionales. Quiere decir que para fabricar este artículo, necesito que este componente tenga estos artículos, estos y estos adicionales. Y aquí me marca las cantidades por cada uno que me va a consumir. Cuando veo la lista indentada, pues es poder ver el esquema de mi artículo de manera más gráfica o más sencilla para poder identificar qué es lo que necesito producir. Entonces, como pueden ver,
puedo tener componentes y subcomponentes que vinculo a mi artículo final. Aquí es donde creo los sitios, es decir, las bodegas. No tenemos cantidad de bodegas definidas y lo mismo las puedo inactivar si en algún momento ya no las voy a usar. Vemos que maneja un plan de impuestos y efectivamente el sistema me permite calcular impuestos de acuerdo a los sitios en los cuales tenga mis artículos. El sistema me maneja otro esquema más pequeño y es compartimientos, en donde podemos tener divisiones más pequeñas aún de mis sitios. Es decir, los sitios y las estivas, por ejemplo. Entonces, puedo manejar estos esquemas de compartimientos más pequeños. En algún momento hablamos de los costos de descargue y aunque están vinculados directamente al proceso de compras, los creamos desde el proceso de inventario. Si tenemos un costo de descargue, un proveedor no es obligatorio, pero si ya sé que este servicio te lo voy a comprar a determinado proveedor, lo puedo asignar. Y en algún momento digamos que le decíamos al sistema que reevaluara inventario con variación del costo. Es decir, si cuando yo asocié mi costo a mi recibimiento decía que era cierto valor o porcentaje, pero cuando llega la factura de mi proveedor de costos, este valor es diferente, el sistema está en capacidad de aplicarle esta variación. En algún momento me preguntaban si la variación podía ser de disminución. Entonces, cuando tengo la factura y viene por menor valor, debe aplicar aplica la reversión o la disminución del costo de descargue. Básicamente esto es lo que necesito para funcionar dentro del proceso de compras, de ventas y el proceso tal como inventarios. Entonces vamos a ver algunas transacciones básicas. En la entrada de transacción el sistema me permite ajustes y variaciones. Estos son directamente de inventario. Hablamos de que ajustes y variaciones lo dejamos para el proceso cuando hacemos conteo físico. Y ajustes sí, pues podemos usarlo para diferentes transacciones, como por ejemplo que se dañó o se perdió, o ya sea de pérdida, sea de baja. Transferencia, pasar artículos de una bodega a otra. Entonces aquí le digo que este artículo lo voy a pasar de esta bodega a esta otra bodega. Y aquí está la entrada de ensamble. Y la transacción de ensamble sí es la transacción en la cual yo puedo fabricar un artículo. Entonces aquí estoy haciendo un ensamble en un sitio de este artículo. Este que aparece en número de factura es el artículo que voy a producir. Aquí sencillamente llamo mis artículos y el sistema ya me trae la información de qué necesito. Cuando algún artículo no tiene unidades, el sistema me genera una alerta y pues no me va a dejar producir hasta que no tenga o utilice su artículo sustituto. El sistema me ofrece un plan de conteo stock por tiempo, pues no lo podemos ver de manera específica, pero es la posibilidad de tanto listar. Entonces, si yo quiero hacer una lista de mis artículos, de los que tengo en las bodegas, para entregarle a las personas que van a hacer el conteo sin unidades físicas, ¿no? Entonces, arrancamos en una lista sin unidades, el usuario llena la planilla sin unidades, indica cuáles unidades y luego vengo al sistema, diligencio mi planilla y le digo, listo, de tal artículo en tal bodega encontré 3 unidades, de tal artículo en tal bodega 10 unidades. Y luego el sistema me hace el conteo frente a lo que está en el sistema y me indica cuáles pueden ser las posibles variaciones, si las llegara a ver, tanto por disminución o por aumento, ¿no? Si encontraron unidades más o si encontraron unidades de menos. También importante, y es unas herramientas que el sistema nos da, y son las utilidades. Dentro de utilidades tenemos conciliar, es muy importante, la recomendación es que sea un proceso que se lleve de manera rutinaria en mi sistema, entonces estar conciliando habitualmente. Para esto se necesita que los usuarios no estén transaccionando ni en compras, ni en ventas, ni en el mismo módulo de inventario, de ejecutar el proceso de conciliación, entonces se recomienda que por favor lo ejecuten de manera habitual. Y aquí está ajustar al costo. Esta utilidad me permite que si yo hice una transacción de compra
y por algún motivo requiero hacer un ajuste al costo porque me faltó y ya no puedo adicionarle costos de descarga y demás, esto es un ajuste directo al costo. Entonces, aquí me va a presentar las transacciones de compras que tenga mi artículo para determinada bodega. Y aquí directamente ingreso y le digo, no valió 16.000. El costo de este artículo son 17.000. Y el sistema se encarga pues de hacer la transacción para que me lleve este ajuste. Esto es directo tanto en el módulo de inventarios, porque así ya me queda valorado mi artículo, o hace costo promedio con este costo que le esté dando. Si, por ejemplo, la transacción es, en este caso, por ejemplo, el 21 de abril y resulta que ya estamos a 30 de abril y ya hice facturas, pues se van a generar ajustes al costo de las diferentes transacciones que se haya presentado con ese artículo después del 21 de abril. El sistema me permite hacer cambios de algunas características, como por ejemplo cambiar la evaluación. ¿Qué me pide? Que no tenga unidades. Entonces, debo sacar, si mi artículo estaba como PEPS y ahora, a partir de ahora lo voy a manejar promedio, tengo que sacar las unidades que tenía, hago el cambio y luego sí vuelvo a ingresar las unidades para que empiecen a tomar la nueva evaluación. Posiciones decimales, entonces, por ejemplo, el de cajas. Bueno, es otro artículo, no cajas porque ese nunca va a tener unidades. Algún artículo que sí requiera manejar unidades decimales, puedo, después de que lo he configurado, como ya en la tarjeta aparece como en sombra de agua, aquí lo puedo venir y cambiar. Lo mismo me pide pues que no tenga cantidades en el momento. Bueno, esto digamos que son las básicas, y aquí hay una utilidad de lista de precios. En otra capacitación algún usuario consultaba si puedo tener diferentes listas de precios y cómo las puedo cargar. En algún momento les decimos, por macros lo puedo hacer, que es también una utilidad del sistema, pero también puedo usar este paso a paso que el sistema me da. Y aquí me da diferentes opciones para crear las listas de precios, para no tener que entrar artículo por artículo y decirle a usted, para este vale 500, aquí 1000, aquí 2000, no. Puedo hacerlo de una manera masiva con este paso a paso de listas de precios. ¿Qué es un paso a paso? Me da ciertas características y ya tengo que ir asociándolas. Entonces, asistente para coactualizar, para agregar lista de precios, para quitar, para asignar moneda o para copiar listas de precios. Entonces, dependiendo de la cual opción haya tomado, pues me voy a decir siguiente. Monto, porcentaje del precio de lista o un monto monetario. Bueno, hay otras opciones. ¿A qué moneda se lo voy a asignar? ¿Y a qué nivel de precios general? Siguiente. Y aquí entonces ya me define mis artículos. Puedo tomar un artículo, puedo tomar una clase y demás. Entonces, como les decía, esto es un paso a paso. Aquí lo importante pues es verificar si esta opción no está lo que mi compañía necesita, y si no, entonces la otra opción es creemos macros, que es una opción también de GP. Les decía en algún momento, el sistema me permite, y ya pues contando con el tiempo que ya está escaso, yo sé que el módulo de inventarios también tiene algunas otras opciones, eso se puede ver más detallado, pero por tiempo. Entonces, reportes. Le recomendaría básicamente el reporte histórico. Este es el único reporte que nos permite ver nuestros artículos históricos, es decir, que si ya estamos a 23 de junio, podemos ver cuál era la cantidad que yo tenía de un artículo hasta 30 de mayo, 31 de mayo, perdón, estamos en junio, o 15 de junio, el día que yo quiera, y me muestra, si lo tengo detallado, pues cada una de sus transacciones, si lo tengo resumido, sus saldos. Entonces vamos a verificar un par de artículos. Lo puedo hacer lista por artículos, por clases, por cuentas contables. Para las compañías que venían desde mucho más, o sea, bien atrás, en algún momento ejecutamos algo que se llamaba el IBRC Tools,
que era la posibilidad, o era la rutina que nos permitía como hacer un corte y decir, listo, de aquí en adelante tengo estas cantidades básicas y de aquí en adelante arranco mi inventario para que me lleve este histórico y poder generar este listado. Entonces, fíjense que es un listado que me permite ver las transacciones que ha tenido el artículo. Y al final, pues mirar sus cantidades y el costo que me maneja. Lo puedo tener en detalle o en resumen. Puedo listar lo puedo listar en un solo sitio, puedo listar por artículos, puedo listar por clases, por tipo. Aquí vemos de nuevo cantidad genérica. ¿Sí? Si hemos configurado correctamente a todos los artículos una clasificación de cantidad genérica. Y tenemos también la herramienta de siempre, nuestro querido Smart List, que nos permite hacer listas. Entonces puedo listar mis artículos, puedo listar las transacciones de inventario, o sea, todo lo que he movido. No es solamente la transacción del inventario, sino pues el artículo, si ha tenido transferencias, ajustes, si ha tenido también compras o ventas. Bien. Las cantidades, este listado pues me permite ver mis artículos y qué cantidades para saber específicamente qué tengo disponible. Entonces le puedo decir qué cantidad, tenemos cantidad en existencia y cantidad disponible. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a listarlo por cantidad en existencia. Mayor que 0. ¿Cierto? La idea es que yo no tenga inventarios con cantidades negativas, por eso siempre le indico una cantidad en existencia mayor a 0. ¿Por qué existencias y disponibles pueden ser diferentes? Porque existencia es el total de mis artículos que tengo, pero si tengo asignado alguna transacción, entonces aquí me dice cantidad asignada y cantidad disponible, 129. Entonces, cantidad en existencia menos cantidad asignada me da la disponible. Y aquí también me informa qué cantidades tengo en mis pedidos. De aquí puedo hacer drill down. Fíjense que nos lleva a una ventana que habíamos visto de cantidad de precios, perdón, por artículo. Y aquí lo puedo buscar por bodega o todas. Y aquí en azul el sistema me va a permitir hacer drill down y me va a decir a qué transacción o qué transacciones en este caso tengo vinculado mi artículo. ¿Qué quiere decir que está asignado? Estas transacciones no han contabilizado, por ende está el artículo asignado. Una transacción de transferencia de inventario, un pedido de cumplimiento y una factura. Y si me voy aquí, pues puedo ver mi documento. La utilidad de hacer drill down desde la ventana de consulta del sistema. Aquí una rutina de cierre de fin de año. Para las empresas que manejan inventarios grandes y en especial manufactura, habitualmente se les recomendaba a final de año ejecutar la rutina. ¿Por qué? Porque hace un borrado de las tablas de conteo, las tablas que me dicen cuánto he comprado, cuánto he vendido, y me deja solamente una lista, no de la tabla histórica. Yo puedo seguir consultando todas mis transacciones, son otra información que el sistema me maneja en unas tablas de conteo, una tabla de entradas y una tabla de salidas donde me va mirando cuánto entra y cuánto sale. Si hago este cierre, pues el sistema da un neto en ese momento y a partir de ahí entonces me dice su saldo en esas tablas es tanto y sigue contando. Pero sí ayudaba para de pronto disminuir un poquito el nivel de la base de datos y para en especial las empresas que manejan manufactura o que tienen un movimiento de inventario amplio, se lo hemos recomendado siempre, hacer el cierre de fin de año. Bueno, digamos que este es un paso rápido por todo nuestro manejo del módulo de inventarios. Ya habíamos visto que pues lo usamos en compras, en ventas. Esperamos en algún momento tener algo de manufactura para ver allí. Y en proyectos también lo utilizamos, servicios de campo. Entonces, me detengo hasta aquí y me gustaría ver si tienen alguna consulta, preguntas al respecto.
Hasta ahora no han colocado ninguna pregunta. Buenos días. Yo tengo una consulta. ¿Cómo puedo ver la fecha de creación de un artículo? Gracias. Ok, sí, en SmartList. Entonces acá en SmartList. De inventario, en la opción de artículos. Entonces aquí le coloco columna, agregar. Fecha de creación y mira que tenemos fecha de modificación. En este caso no me iba a decir que me modifica porque para eso necesitaríamos un módulo de auditoría. Pero sí, si en algún momento sufrió una modificación, el sistema me indica cuál fue la fecha en la que sufrió la modificación. Y la fecha de creación está aquí. Ah, ok. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta también tengo. Cuando nosotros creamos ensambles, los ensambles no permiten mostrar cantidades disponibles cuando yo consulto el ensamble. ¿Cómo se podría crear un ensamble que muestre cantidad teniendo en cuenta que es un artículo no inventariable? O sea, cantidades del artículo. Del artículo tipo kit. Ah, ok, no, porque lo que yo tengo es las cantidades de mis artículos base, no del ensamble. De los internos, el ensamble sí. es otro. Sí, no, porque la idea de esto es para la venta, entonces tú tienes lo que hablamos del kit escolar. No, para yo tener artículos creados así, entonces no manejaría el kit, sino manejaría es un artículo de manufactura liviana. Ese sí me lleva conteo de cantidades, entonces yo puedo tener un artículo manufactura liviana que se llama kit escolar, y ese sí lo produzco dentro del sistema. Entonces, es decir, que voy a producir hoy 100 paquetes escolares. Entonces defino, listo, para mi paquete escolar necesito 5 cuadernos, una caja de colores y una maleta. Entonces, los produzco mediante la herramienta de manufactura liviana y ahí sí me puede decir cuántas unidades tengo de kits escolares disponibles para la venta. Diferente al artículo tipo kit, porque el kit sí lo único que hace es consumir. Sí. Entonces yo defino hoy un kit. Además porque lo usamos también como más en un esquema, por ejemplo, de promociones. Entonces tú defines hoy la promoción se llama kit escolar y lo defino como un cuaderno, un esfero, un lápiz, un borrador. Entonces sencillamente van a estar disponibles para que los pedidos que entren hoy y facturemos hoy, vayamos con este kit que estamos creando hoy. Pero no, de ese sí no tenemos cantidades de artículos. Para eso se necesitaría utilizar mejor la opción de manufactura liviana. Perfecto, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta? Una consulta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre poner en el artículo en descontinuado o tildarle de activado? ¿Es la misma, solo que de diferentes maneras? Lo que pasa es que con descontinuado sí yo tengo unidades. Entonces, por ejemplo, lo utilizamos en los laboratorios, cuando ya se tienen unos artículos que, por ejemplo, con laboratorios se tienen artículos que ya no se van a vender porque ya esa referencia no sale, bueno, cualquier otra. Los puedo poner en descontinuados, pero tengo unidades, porque esas unidades luego las voy a mandar a quemar o, bueno, digamos, una medicina obviamente a quemar, pero si fuera otro artículo que descontinúo porque ya no sale, ya no tiene salida de venta, pero que en alguna promoción o en algo lo puedo vender a un menor precio o algo así, lo puedo seguir sacando. Esa es la diferencia. Si yo lo voy a descontinuar es porque lo clasifico allí, pero puedo tener unidades. Mientras que para inactivarlo sí ya es porque no lo voy a usar más. Y no tengo unidades. Sí, Maritza, y otro ejemplo también es porque efectivamente el proveedor lo descontinúa, ya no lo vuelve a producir. Entonces yo también lo marco dentro de mi inventario si tengo cantidades disponibles aún o no tengo cantidades disponibles, y esto lo que me permite es, lo marco como descontinuo, no lo puedo volver a comprar, pero sí me lo permite sacar del inventario, ya sea porque necesito venderlo o porque, como dijo Maritza, ya está
dañado o en algún estado que ya no lo pueda vender y lo puedo retirar del inventario. Pero esa es la importancia del concepto de descontinuo. Gracias. Y pues es algo que a nosotros nos ha pasado y quisiera compartirlo, es que cuando nosotros clasificamos esos tipos de artículos como descontinuados, ya no permite generar ningún tipo de transacción. Entonces, cuando se pasen a descontinuados, tener en cuenta que ya no los vamos a usar y que no tenemos inventario para que ya no los vamos a ofertar ni nada. Sí, perfecto. O sea, ya no te lo deja volver a comprar porque lo marcaste como descontinuado. Pero si por alguna razón te quedó inventario, GP en ese estado descontinuado te lo permite retirar, ya sea a través de transacciones de ventas o a través de transacciones de inventario. Pero todas las operaciones históricas que hayan tenido ese artículo en efectos de reporte sí aparecen. Se mantienen, Sí, Ok. todo se mantiene. Gracias. Ok. Bueno, Ana María, creo que no hay más consultas. Pues espero que les haya servido, que hayan conocido un poquito más de lo que es el módulo de inventarios, o si no lo están usando, pues para... Yo tengo una última consulta, qué pena. Tranquila. ¿Cómo puedo llevar el control de compra del inventario? Es decir, planear el stock de inventario, es decir, que me avise o me resalte o tenga una forma de consulta de cuánto tengo y cuánto puedo en inventario y cuándo tengo que empezar a pedir al fabricante. Si tiene esa opción el GP. Sí, veíamos que aquí en la tarjeta de inventario del artículo hay una opción de planeación de recursos del artículo. Entonces, allí diligencio pues la información. Y vemos, por ejemplo, la cantidad de stock, ¿cierto? Stock de seguridad, stock, si este artículo va a ser para la compra, si tengo una cantidad de pedido fija, una cantidad de punto de pedido, y todos estos componentes los puedo listar con Smart List, porque como los tenemos aquí, pues los podemos llevar a Smart List, y allí entonces ya puedo hacerlo pues a manera de lista, un esquema de verificación y de planeación. De pronto utilizando un poquito el Smart List, allí lo podemos llevar con Smart List a un Excel predeterminado en el cual ya con una macro, agregamos aquí más componentes de Office, lo llevo a un Excel predeterminado con una macro y puedo hacer mi tarea de un poquito más rápida, ¿no? Porque pues si los listo Smart List tendría que entrar a analizar siempre las listas, a sacar columnas de conteo, a decirle, bueno, ¿cuánto tengo en cantidad? ¿Cuánto es el stock? Dígame cantidad menos stock, ¿cuánto es lo que tengo disponible? ¿Cada cuánto dije que iba a comprar? Y demás. Entonces, de pronto, yendo un poquito más allá de eso, utilizamos todo lo que configuramos aquí de planeación, lo llevamos con un Smart List a un archivo predeterminado y allí con una macro le puedo hacer que me actualice la información y me haga este cálculo. Ok, vale, muchas gracias. Sí, sí, esa es una manera, como la estaba diciendo Maritza, luego de que usted hace la configuración en esta ventana, que son los parámetros básicos, tanto del sitio y de los valores de las cantidades en pedido fijo, a punto de pedido, el stock de seguridad. Cuando usted define toda esa información, usted puede generar una transacción de compras, que está el generador de órdenes de compras, y lo que hace GP es que le propone órdenes de compra con base en ese stock de seguridad y la cantidad a punto de pedido. Generalmente los valores son iguales, y le propone órdenes de compra porque él hace un recorrido de cuánto ha definido usted en el stock de seguridad,
cuánto tiene en el proceso de compras, cuántas unidades, cuántas tiene en el proceso de ventas, cuántas tiene en existencia, y hace todo el cálculo y le propone, con base en la cantidad a punto de pedido, le propone la nueva orden de compra. Sí, aquí vemos el botoncito de la generación que indican el ID de las órdenes de compra. Cuando yo le pico el botoncito, ¿me hace la sugerencia o en el módulo de compra? No, ya lo lleva allí. Para la sugerencia sí sería el que decíamos de un reporte nada más, pero ya para cuando lo quiero, cuando lo pico desde acá, como dices tú, es generarlo ya directamente. Ok,